Hola queridos hermanos, el día de hoy el Evangelio nos plantea un tema interesante. Es el momento en el cual los sumos sacerdotes envían a algunos fariseos y algunos seguidores de Herodes a hacerle a Jesús una pregunta capciosa. ¿Esto qué quiere decir? Querían armarle un cuatro de esas preguntas en las cuales respondas lo que respondas vas a quedar mal. Y le preguntan a Jesús, oye, ¿es válido pagar el impuesto al César? Así si Jesús respondía que no era válido, pues iban a poder echarle el imperio encima, decir que era alguien subversivo y pues iban a lograr deshacerse de él. Pero si decía que era válido pagar el impuesto, entonces iban a decir que apoyaba al imperio opresor y el pueblo ya no lo iba a escuchar. Pero Jesús sabiamente les pide una moneda y les pregunta de quién es la inscripción que está en la moneda. Y al responder del César, dice con toda sencillez, vayan y darán César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Plantea esa separación entre lo que es el poder temporal y el poder divino. Y esto nos plantea los principios de lo que podemos llamar esta sana separación que debe haber entre el Estado y entre la Iglesia. Y es importante entenderla con claridad porque cuando no se entiende, pues vienen muchos atropellos, sobre todo a la dignidad de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que haya esta sana separación? Que tanto el Estado como la Iglesia son instancias que son autónomas, es decir, pueden existir una sin la otra. Tienen todos los elementos internos para estructurarse, operarse, gobernarse de manera adecuada. Y esto quiere decir que el Estado puede llevar a cabo pues, su forma de gobierno, su estructura interna, sin que necesite de la Iglesia para que pueda llevar a cabo su labor. Y la Iglesia respetar los elementos propios internos de forma de gobierno del Estado. Pero a su vez, la Iglesia también tiene que ser respetada en cuanto a su estructura interna, su forma de gobierno, la forma en la cual elige a aquellos que son la autoridad y la forma en la cual también distribuye los sacramentos. En ese sentido, cuando un Estado laico es bien comprendido, tanto el Estado como la Iglesia pueden vivir en armonía. ¿Por qué? Porque pues, las personas que vivimos en un territorio específico tenemos que cumplir nuestros deberes como ciudadanos, pero también tenemos que cumplir nuestros deberes de fe. Y estos deben de darse en armonía. Cuando hay conflicto entre ellos, genera conflicto en la persona. Cuando cumplir con tus deberes, con la ciudadanía, con el gobierno, tus deberes sociales, implica ir en contra de tu fe, ahí hay crisis en el ser humano. O cuando cumplir las cuestiones de una determinada religión va en contra de los deberes de Estado, de los deberes en la sociedad, ahí hay crisis. Entonces, esta armonía se tiene que dar en esta sana convivencia entre la Iglesia y el Estado, en la cual la Iglesia respeta al Estado y el Estado respeta a la Iglesia. Y esto es en beneficio del ser humano, porque a veces se apela al Estado laico de manera inadecuada para tratar de oprimir, de reprimir a la Iglesia, para tratar de callar todas sus voces. Y eso no es adecuado, eso ya no es Estado laico, eso es lo que nosotros llamamos laicismo, que es cuando se da esta opresión, esta represión a la Iglesia. Cuando decimos la Iglesia no tiene que hablar de política, la Iglesia no tiene que hablar de sociedad, los sacerdotes tienen que mantenerse callados en los temas que se relacionan con la sociedad, eso no es Estado laico, eso es un laicismo y eso cae ya en lo que es la represión. De la misma forma, tampoco sería adecuado cuando una forma de fe, una creencia religiosa, pues manda a ir en contra de principios sociales, es decir, de cumplir los deberes como ciudadano. Y en este sentido, la Iglesia, la propuesta que tiene de la doctrina social de la Iglesia, es esa propuesta de armonía. Que sí, el hombre, el ser humano pueda cumplir con sus deberes de fe, pero al mismo tiempo pueda cumplir con los deberes como ciudadano. ¿Por qué? A ver, la pregunta expresa, ¿puede la Iglesia participar y hablar de política? Bueno, para eso hay que definir dos elementos que son importantes. Primero, ¿quién es la Iglesia? Todos los bautizados. Y decir que la Iglesia no puede participar en política, es decir, que ningún bautizado puede participar en política. Y entonces eso implicaría que solamente los que no son creyentes o los que no tienen la fe católica tendrían que participar en política. Y todos los bautizados pues tendrían que hacerse de lado. Eso sería afirmar que la Iglesia no puede participar en política. Y también es importante decir qué entendemos por política.
Si por política entendemos solamente la cuestión partidista, partidos políticos, esa es una visión muy reduccionista de la política. Si por política entendemos la búsqueda del bien común, esa ya es una visión mucho más extensa de la política. Y en ese sentido, los católicos tienen no solo el derecho, sino la obligación de buscar el bien común, la obligación de participar. ¿Por qué? Porque los laicos tienen como misión transformar las realidades temporales según el espíritu del Evangelio. Es cierto que eso a muchos podría brincar, porque podrían decir, bueno, si yo no soy creyente me van a obligar a creer, me van a obligar a rezar, a tenerme de rodillas todo el tiempo. No, no es así. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Cuáles son los principios del Evangelio? El amor, el servicio, la libertad, la justicia, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, el respeto a la dignidad de la persona humana, que es muy importante. Esos principios que son universales y que tienen su raíz también en el Evangelio son los que tienen que vivirse en las instituciones, en la política, en el gobierno, en las empresas, en las escuelas, en las familias, en todas las instituciones. Esa es la forma en la cual la Iglesia participa en la política. ¿Cómo? Por medio de los laicos que tienen como misión propia participar y permear esos sentidos, esos principios. Recuerdo a un profesor, Carlos Díaz, español, que él decía que tenía muchos alumnos ateos y que les preguntaba, oye, ¿tú estás a favor de la paz? Claro. ¿De la justicia? Claro. ¿Del bien? Por supuesto. Entonces les decía, oye, Jesucristo está a favor de lo mismo. ¿Por qué en lugar de pelearte con él, no te alías? Eso es lo que se busca cuando se habla de permear los principios del Evangelio. Y ahora viene la otra pregunta también difícil. ¿Puede un sacerdote hablar de política? Bueno, de la misma forma, entendiendo política como la búsqueda del bien común. No sería correcto que un sacerdote buscara hacer proselitismo en favor de algún determinado partido o en favor de un color. Eso no sería lo más adecuado. Pero si los laicos tienen que buscar la santidad en los medios donde trabajan, es decir, en la política, en la empresa, en la escuela, en la familia, en las instituciones, necesitan la instrucción de los pastores, necesitan la orientación de los pastores. Entonces, los pastores, desde el conocimiento de la doctrina, tienen que dar a los fieles aquellos elementos que les ayuden a santificarse en la vida pública, a santificarse en la búsqueda del bien común. Entonces, un sacerdote tiene que hablar de política, pero ya lo dije, no entendido como partidos políticos, sino como la búsqueda del bien común. Y también tiene que prevenir a los fieles de aquellos peligros para su vida de santidad. Lo dice San Agustín con mucha fuerza, lo dice también la Escritura, que los pastores no pueden ser perros mudos que se alejan cuando viene el lobo. Un pastor tiene la obligación de hablar, de prevenir, de orientar, de dar los principios para que puedan santificarse las ovejas. Es cierto que estos principios a muchos no les van a gustar. Aquel que va en contra de la libertad, en contra de la dignidad de la persona humana, o aquel que quizás no comprende o no conoce estos principios, quizás sin mala intención, pues no va a estar a favor de que se digan estos principios. Y es cierto que va a buscar callar. Es como aquel niño popular en el salón que constantemente blofea diciendo mentiras. ¿Y qué pasa si aquel que no es popular dice, oye, eso no es cierto? Pues el popular va a decir, tú cállate, tú no sabes. Va a buscar callar a aquel que pueda oponerse. De la misma forma, a veces se busca callar a aquel quien trata de buscar el bien. Es cierto que se pueden cometer errores, por eso es importante apegarse a la doctrina cristiana, al mensaje de Cristo, al mensaje de amor y de bien. Queridos hermanos, hay que dar testimonio de la fe. No por dar al César lo que es del César, dejemos de dar a Dios lo que es de Dios. La fe, aunque es personal, tiene que ser pública, no se tiene que quedar solo en el ámbito privado. Hay que dar siempre testimonio de la fe. Terminaría diciendo pues esta frase que pues afirma, es mejor ser aprobado por Dios, aunque sea reprobado por los hombres, que ser aprobado por los hombres y reprobado por Dios. Es cierto que no vamos a obtener mucha aprobación cuando hablemos de estos principios del Evangelio, pero, queridos hermanos, hay que dar testimonio de la fe. Que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!